esta cátedra jurídica, un espacio pues que, como ya saben, organiza la Secretaría General a través del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, ya siendo pues si se quiere, pues de las últimas cátedras, de los últimos espacios de transferencia que tenemos desde la Secretaría General. Les agradecemos mucho pues por haberse conectado. El día de hoy entonces tenemos una charla muy especial, muy importante en términos también de lo que es el plan de prevención del daño antijurídico de la entidad. La cátedra se titula La medición de impacto, mecanismo idóneo para la gestión de protección de datos en Colombia con perspectiva mundial. Esta cátedra va a estar a cargo de Ana María Mesa Elméser. Ella es PhD, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo y abogada de la Universidad de Medellín. Es docente vinculada a la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ha sido docente de programas como la maestría en Derecho Empresarial y en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín. También ha sido docente en la maestría de Criminalística y Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia. Es CEO de la firma Lautic Grupo Jurídico, desde la cual es aliada de la Red Iberoamericana del Derecho Informático, de la Universidad FI, de la Comunidad Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad, de la Red Ciber, entre otras, en las áreas de seguridad, en las áreas de información y seguridad, riesgos, protección de datos personales, e-commerce, evidencia digital, prueba digital también. Es autora del libro La evidencia digital en el derecho colombiano, publicada por la editorial Tirando Blanche como resultado de su tesis doctoral. También fue aprobada magna cum laude. Es autora de múltiples capítulos de libro, artículos científicos y actualmente se desempeña como abogada de la Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría General del Distrito de Medellín. Justamente pues tenemos una persona supremamente idónea para abordar el tema. Por tanto, le agradecemos mucho a la doctora Ana siempre por acompañarnos en estos espacios del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico. Y pues sin más, le voy a dar paso. Ahora, les agradezco que por favor diligencien el link de asistencia, porque a través pues del registro pues les haremos llegar la grabación y por supuesto pues las memorias, si la doctora Ana pues nos comparte su presentación, claro está, pero en todo caso les llegaría la grabación de la cátedra. Entonces le damos paso a la doctora Ana, muchísimas gracias nuevamente y bueno, los dejo pues con ella. Muchísimas gracias a ti, Soledad, a todos los compañeros que hoy se conectan e incluso los que de pronto ya la vean en modalidad asincrónica. Bueno, sin más, muchísimas gracias por esa presentación y lo primero que quiero dejar como reflexión inicial es que la medición de impacto está abriéndose camino en Colombia a partir de los incidentes de seguridad que permanentemente vemos documentados en noticias. ¿Será entonces que tenemos que esperar que ocurra un incidente de seguridad para que hagamos caso de hacer una medición de impacto previa, razonada, comprendida, digamos, como parte del ADN? La respuesta siempre va a tener que ser no. La medición de impacto siempre tiene que ser un ejercicio idóneo de toda persona responsable de una base de datos. Normalmente, con algunos de los que veo desde el nombre, he estado en algunas asesorías o más bien orientaciones a diferentes áreas. Mis preguntas siempre van encaminadas a estructurar dentro de mi cerebro una medición de impacto del programa, pero esto realmente se tiene que documentar en la organización y que sea esta la oportunidad para empezar ese punto de partida y que permita generar en nuestra conciencia jurídica y ahí asimismo empezar a irrigarla en la institución de lo que debe ser realmente crear el instrumento por medio del cual el distrito pueda medir el impacto de una base de datos de cualquier estrategia, esto es plan, proyecto, programa que lidere la organización. Sin más, entonces, lo primero que debemos o que quiero dejar de parte inicial es que voy a desarrollar el tema a partir de entender la protección de datos desde un aspecto sustancial, desde el derecho fundamental, desde los principios rectores y ahí irme a la control del riesgo, que es la parte técnica de la medición de impacto. Entonces, lo primero sea recordar que la protección del dato no es un asunto de etiqueta de moda, es un asunto que va propiamente ligado al ser, porque nosotros somos datos.
nosotros somos carne y hueso. Nosotros somos alma, espíritu. Esa alma, ese espíritu conjugada con ese cuerpo, esa carne en este mundo, físicamente tiene que estar identificado. Tiene que tener una identidad, tiene que tener un reconocimiento. Esas necesidades que tiene el ser son propiamente los datos para poder ser un ser individual. Por eso, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o más bien desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó que la protección del dato tiene como fundamento tres premisas muy importantes. Y primero es que está bajo la etiqueta de la privacidad. ¿Por qué? Porque la privacidad es un derecho universal para todos que conjuga muchísimas cosas, entre las cuales está los datos. Entonces, esta conjugación que se tiene de este derecho fundamental que está en el ADN de las personas tiene tres premisas fundamentales. La primera es que la persona no pueda ser perturbada en su privacidad, que la persona tiene derecho a acceder a la información de sí misma, a que sea modificada, es decir, actualizada, y que en algún momento si los datos son sensibles, falsos, tendenciosos o discriminatorios, pues pueda ejercer con mayor medida la defensa de su derecho a que sus datos sean realmente veraces, comprobables, idóneos sobre él. Y finalmente, que se pueda utilizar el mecanismo de protección a la habeas data como un asunto de control. Lo llama fiscalización, nosotros lo vamos a reconocer en Colombia como un control a esa protección del dato que tiene que estar en el ADN de las organizaciones. Entonces, con esto concluimos que no debería de ser un asunto ajeno, no debería de ser un asunto que realmente no nos importe o que sigamos entendiéndolo como un asunto técnico. Necesariamente nosotros tenemos que empezar a transformar la visión que tenemos sobre la gestión del dato. Y en esa transformación nos vamos a topar con esta necesidad y es que empecemos a evaluar antes de salir en vivo una estrategia, a evaluarlo y decir si realmente nosotros estamos frente a un tratamiento de una estrategia, es decir, un plan, proyecto o programa con alta responsabilidad de un derecho fundamental. A mí me gusta decir la siguiente frase, aunque a veces parece cruda, pero es cierta. Si eres capaz de defender a muerte la integridad sexual de las personas, también debemos defender a muerte los datos de la gente, porque finalmente lo que termina pasando con los datos en manos indebidas es precisamente una fuente muy potente que termina violando la intimidad de las personas, la honra, el buen nombre y no por más el derecho a ser informados o a estar informados legítimamente de alguien. Hay países en nuestro continente americano que lo han entendido. Por ejemplo, Brasil y Argentina tienen tipificado un tipo penal que se llama porno violencia o porno venganza. ¿Qué es eso? Datos como imagen y videos modificados con tu cara cuando tú no eres la originaria del video o de la foto, te ponen desnudo y te sacrifican en la red, porque elevan la foto o el video y la liberan en Internet. Y cuando la información está en Internet, a veces va a ser absolutamente difícil volver a tomar control de la información. Entonces, por eso tiene que nacer de nosotros, los dueños de las bases de datos, hacer ese control frente al uso, a la destinación, a la seguridad de los datos. Y esta es una de las medidas, por eso se llama medición de impacto. Es una de las medidas que técnicamente me va a permitir hacer una mirada holística de esa estrategia materializada en un plan, un proyecto o un programa para poder decir si realmente estoy midiendo un impacto, si estoy teniendo en cuenta todos los escenarios y si voy a sacar estrategias a nivel, en vivo, productivo, que respeten los derechos de la gente.
Sin más, entonces, traje a colación algunos apartados de la sentencia unificadora frente a el derecho a la intimidad. Punto de partida, ¿cierto? Porque claro, el derecho a la intimidad es el que empieza a conjugarse con la honra, con el nombre, con la protección del dato personal, con el dato financiero, con la interceptación de comunicaciones. Y traje este pedacito de la sentencia o este apartado porque me parece súper interesante esta parte y me va a permitir leerlo. La constituye entonces precedente jurisprudencial, el cual ha seguido tres líneas que son la protección de datos personal como garantía del derecho a la intimidad, el habeas data como manifestación del libre desarrollo de la personalidad y la Constitución reconoce a toda persona el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, es decir, a esa intimidad en relación, antes protegida por la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Ahí estamos viendo tres perspectivas de la intimidad conjugadas con otros derechos fundamentales, reitero, como la protección del dato, reitero, como la intimidad personal o familiar, como el libre desarrollo de la personalidad, honra, buen nombre. Es decir, estamos hablando de que se entendió que la intimidad no era solo la parte personalísima del ser, sino la intimidad dispuesta en nuestra Constitución. En el artículo 15, lo que planteo es, venga, tengo un ser en relación con la sociedad, con la empresa, con el Estado, con su familia y con él mismo. ¿Cómo voy a categorizar la intimidad y cómo voy a darle esa reinvención de interpretación a esa intimidad? Y desde esa perspectiva, lo que han hecho es analizar la intimidad y la protección de esa intimidad a partir de el espacio y contexto donde esté situada la persona. Y digamos que de alguna manera desde el año 1995 era válido, pero también pregúntense, en ese momento, ¿qué tecnología a nivel informático existía? Por lo menos en Colombia, no es la que hoy tenemos. Entonces, hoy también tenemos que volver a pensar en una reinvención de los datos, porque ya no es solo si tienes ese derecho, sino que nos estamos volviendo corresponsables entre el derecho que tiene cada sujeto a que se defienda su dato y la responsabilidad que yo tengo como propietario de una base de datos que tengo que saber gestionar. De ahí entonces que la sentencia 748 de 2011, que nos habla específicamente de la constitucionalidad de la ley 1581 de 2012 sea tan relevante y por eso traje algunos apartados. ¿Por qué es relevante? Porque no solo hace un examen importante frente a la protección del dato, sino que también nos sitúa en qué es lo que vamos a entender como perspectiva jurídica frente a los datos y las informaciones en Colombia que tengan que ver con personas naturales, no personas jurídicas, personas naturales. Entonces, en este apartado me parece súper interesante que hable sobre la protección del dato termina siendo un derecho autónomo y ese derecho autónomo termina estando anclado al ser, a ese sujeto que está plenamente individualizado para poder ejercer sus derechos sociales, políticos, personales, religiosos, pero además ese derecho autónomo necesita categorizarse. Entonces, necesita en esa categorización establecer hasta dónde es el alcance de la protección al dato como un derecho autónomo. Entonces nos empieza a establecer la Corte algunas reglas y nos dice, el derecho autónomo, perdón, el derecho a la protección del dato es autónomo, por tanto, la persona tendrá derecho a conocer el derecho de acceso, el principio de acceso y circulación restringida, que es uno de los principios que se anclan en la 1581. Entonces, tiene derecho a conocer la información que hay sobre él en esas bases de datos, pero también tiene derecho a incluir unos nuevos, a actualizar la información de él, a rectificar la información de él, incluso a excluir información que es lo que se llama supresión frente a la información que tenemos. Entonces ahí ya nos está abriendo una perspectiva desde nuestro hacer administrativo como distrito y es
cuáles son los procedimientos que tengo diseñados para que la persona pueda ejercer sus derechos y efectivamente, si pidió supresión, actualización, corrección o acceso, se los garantizamos. Necesitamos establecer procedimientos al interior del distrito que garanticen que efectivamente, si un ciudadano ejerce su derecho y legalmente hay que aceptarlo, se haga. En este momento contamos con un manual de protección de datos que, si la política de protección de datos la llegamos a modernizar, que es una de las propuestas de la Secretaría General, que en este momento ya está completamente corregida y dispuesta para que las diferentes dependencias puedan hacer sus últimos ajustes y aportes. Si esto llegara a pasar, pues el año entrante tendrán entonces que hacer como todas las modificaciones y adecuaciones para que se puedan nuevamente actualizar estos procedimientos y garantizar efectivamente lo que siempre se reconoció como un derecho. Y es que si los datos soy yo, pues los datos tienen que ser veraces, reales y comprobables. Otro principio rector que tenemos, que es el que se llama veracidad y calidad del dato. Pero además, en esa caracterización, en esa categorización de derechos frente al dato personal, estamos hablando de que sobre qué recae, sobre qué refiere. Entonces, claro, los datos personales sobre los que estamos haciendo efectivo ejercicio a la protección del dato son precisamente los que están dentro de la esfera de la persona como persona natural y que estén de pronto excluidos de una regulación específica. Por ejemplo, una persona natural se puede registrar en la Cámara de Comercio como comerciante con su establecimiento de comercio. Ahí es que, persona natural, pero está en el registro mercantil. Por tanto, esa información del registro mercantil ya tiene su regulación especial, no tiene nada que ver con protección de datos. Sin embargo, las cámaras de comercio, al ser un ente jurídico que maneja bases de datos, incluyendo la base de datos del registro mercantil, ella en sí misma tiene que cumplir con la protección del dato. Entonces, ustedes ven que uno va a comprar un certificado y tiene que autorizar el tratamiento de los datos para la compra de ese certificado de la cámara. Si uno se va a registrar, tiene que otorgar la autorización de tratamiento de datos, muy a pesar de que la disponibilidad de esos datos van a ir para el registro mercantil. Entonces, mire que termina viendo, es una doble regulación que hay que cumplir, la que tiene que ver con comercio y la que tiene que ver, es decir, con el ámbito comercial y la que tiene que ver con propiamente la buena gestión del dato. Otra de las cosas que eh, no sería, digamos, una característica propia de la protección del dato son, por ejemplo, los datos que son de inteligencia y contrainteligencia del Estado, porque ya está la ley de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, en esos expedientes será exclusivamente de el ámbito de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, las fuerzas militares tienen que adoptar todas las mejores prácticas, la seguridad, la circulación restringida, la legalidad de los datos, para que de manera lícita podamos estar tratando la información. Ahora, ¿qué cosas se excluyen? Lo que se excluye son los que estén en el ámbito absolutamente propio. A nadie le interesa usted qué hace en un baño. Puede ser en el baño del centro comercial, puede ser el baño de su empresa, puede ser su baño. A usted no le interesa como entidad. Entonces, si va a poner, ejemplo, videos de videovigilancia, ¿hasta dónde puede llegar? Perdón, cámaras de videovigilancia, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta la puerta de entrada a la zona de los baños. ¿Poner una cámara dentro? No, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces empieza la protección del dato y la intimidad a decirle a ese derecho de la vigilancia, no, qué pena, hasta aquí llegaste, ese es tu límite. Todo lo que estoy haciendo de raciocinio es precisamente una medición de impacto ya un poco más mecanizada en el cerebro. Por eso entonces, en Colombia, lo establece la Corte, tenemos es un modelo híbrido. ¿Qué significa el modelo híbrido? Pues que tenemos una reglamentación aplicable a la protección del dato que todos hemos conocido, pero además tenemos la obligación de cumplir los principios
no solo que trae la reglamentación, sino también los principios generales del derecho. No principios generales contractuales, sino principios o derechos fundamentales. O sea, nosotros tenemos una regulación, pero estamos en la obligación de mirarnos en un globo y darnos cuenta que hay reglamentaciones de corte internacional que quizás no están dichas expresamente en la 1581, pero tenemos que cumplirla. Por eso es un modelo híbrido. Y por eso, en esta sentencia, la 748/2011, la Corte Constitucional dijo lo siguiente: si bien nosotros no somos o no tenemos que estar bajo el yugo de la reglamentación que dispone la Unión Europea como organismo internacional, nosotros sí tenemos la responsabilidad que al momento de interpretar una norma colombiana, traigamos como fuente referente el marco común europeo. Fuente referente, marco común europeo. ¿Y ahí qué nos solucionó? Pues que estamos entonces haciendo un ejercicio un ejercicio, perdónenme en un momento, estamos haciendo un ejercicio del derecho donde estamos poniendo en contexto nuestra norma colombiana, pero también estamos poniendo en contexto unas mejores prácticas de otros países como la Unión Europea, porque todo hay que entenderlo. Nuestra norma no es que sea una copia, sino que hay unas diferentes prácticas por cultura, por desarrollo, qué sé yo, hay unas diferentes prácticas que se han dado en el ámbito, perdón, en el ámbito europeo, que nos llevan muchos años de avanzada. Y les voy a poner un ejemplo. Y ojalá esto fuera tan interactivo que alzaran la mano a partir de esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han entrado a una aplicación colombiana o a una página web colombiana y les piden consentimiento de cookies? Levantemos la mano. Cookies. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Mónica ahorita nos alzó la mano y listo. Las cookies no están reguladas en Colombia, pero sí se usan técnicamente hablando. Tenemos cuatro. ¿Quién reguló las cookies en el mundo? La Unión Europea. Y ustedes se preguntarán, ve, pero esto es porque sí. Y entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Y allá nació Internet. Es muy fácil comprender por qué la Unión Europea, digamos, dio ese paso y Estados Unidos no, porque son dos legislaciones muy distintas, mientras que para la Unión Europea tiene mucha consonancia con nosotros en la defensa de los derechos a la intimidad, a la privacidad, a resguardar la información del ser humano. Estados Unidos tiene un modelo de reglamentación, no solo pues porque cada estado tiene también su propia reglamentación, sino el modelo nacional donde la protección de los derechos del estado como estado a veces tiene mayor prevalencia que el derecho de los particulares y tienen, digamos, una medición frente a la privacidad que la ponen por debajo del derecho a la defensa del Estado. Y van a encontrarse ustedes que hay constituciones como la Constitución de California, que es propiamente donde está Silicon Valley, que dice que se protege la privacidad. Estamos en Silicon Valley y se protege la privacidad. En cambio, en la Constitución de Estados Unidos no habla sobre la privacidad, habla sobre la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no habla sobre propiamente la privacidad. Y en la mayoría de estados, creería yo, si no, todavía no estoy equivocada o sigo pues en lo cierto más bien, a hoy todavía sigue siendo solo la Constitución de California. Eso nos da un sentido diferente de cómo se vive la vida tecnológica ya, ¿cierto? No estoy diciendo que sea malo o bueno alguno, simplemente es una forma de ver las cosas diferente. Entonces nosotros hemos tomado el modelo europeo. ¿Qué es lo importante de tomar la ley de protección de datos en Colombia como ese vehículo que nos ayuda a hacer las mejores prácticas en tratamiento de datos? Lo importante es entender que tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos y esa responsabilidad la tenemos que medir.
medición de impacto, la tenemos que medir en términos de principios. Normalmente la gente piensa que es que la protección del dato se agota en un documento. No, la protección del dato se agota cuando usted logra tener un ecosistema completo. Pero se agota no para decir que llegó al fin, sino que al menos hizo el primer escalón para un punto de partida. Y los principios, casi nadie los lee. Se van a la autorización, a las excepciones, a lo que tiene la política y ya, quedamos listos. No, no, no. Esto es una transformación que está pidiendo la SIC reiteradamente y les voy a decir en qué etapa de las investigaciones que hoy está haciendo. La SIC cuando vas a abrir una investigación, lo primero que hace es hacer un requerimiento preliminar de una posible investigación administrativa sancionatoria. Cuando tú haces esa respuesta y entregas ese informe en esa investigación preliminar, créeme, si la enfocas desde el cumplimiento de los principios para la Superintendencia de Industria y Comercio, quizás tú no vayas a hacer un foco de sanción. Quizás simplemente archive porque se dé cuenta que estás haciendo buena diligencia. Y le compulse copias, por ejemplo, al funcionario tuyo que actuó de forma negligente. ¿A quién? A fiscalía. ¿A quién? A procuraduría. Pero no te abre ningún tipo de investigación para que posteriormente tenga que trasladarlo incluso como institución a procuraduría. Así procuraduría no investigue pues a la persona jurídica como tal, pero sí a los funcionarios. Es decir, en esas investigaciones preliminares lo que lista es que realmente estemos cumpliendo los principios y en ese cumplimiento de los principios, pues simplemente voy a hacer un tránsito sobre ellos brevemente explicados. El principio de legalidad es que realmente estemos recolectando datos que sean necesarios y que sean legales recolectarlos. Ejemplo claro, si yo voy a diligenciar mi información en una base de datos que se va a crear en Hacienda a través de un formulario y por allá Hacienda me dice, ¿tú eres homosexual, heterosexual o transgénero? ¿Esa pregunta es legal? No, esa pregunta es inidónea e innecesaria en una base de datos de ese calibre. Pero si fuera la Secretaría de Inclusión que tiene que caracterizar a sus personas para saber qué planes, proyectos o programas le puede dirigir, ahí sí sería una pregunta absolutamente idónea. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de la finalidad, el otro principio, es decir, eso para lo que voy a usar el dato tiene que darme cuenta de qué es lo que voy a recolectar. Y finalmente, el principio de libertad es decidir por parte de la persona si quiere estar ahí o no quiere estar ahí. Esa parte de querer o no querer solo tiene una excepción y es cuando la ley exige que tiene que conformar esa base de datos. Y hay bases de datos que la ley exige. Ejemplo que todos conocemos, el RUND. Usted no puede tener un pase sin inscribirse en el RUND. ¿Cuál es la razón? Que es un sistema nacional, que es un registro único de tránsito para poder caracterizar a todas las personas que tienen un pase y que fuera de eso tienen una matrícula de propiedad de un vehículo y entonces ahí hay una caracterización para poder conocer a la persona y tener contactabilidad y al menos saber quiénes en este país tienen o no tienen pase, ¿cierto? Eso, pues no podría yo decir, dame un pase, pero no me registro en el RUN, no, porque es obligatorio. Pero si a mí me dicen en una clínica, mira, consentimiento informado, pero además este volantico para mandarte ofertas comerciales de nuestros servicios. Yo no tengo por qué marcar esto. Yo no tengo por qué darte autorización. O peor, en el mismo formulario nos ponen un montón de finalidades y yo le digo, venga, no, es que yo no quiero que me mande publicidad. No puedo obligarlo porque la publicidad no sería una reglamentación por parte del Estado que lo vuelva obligatorio. Entonces ahí vamos a tener esos tres principios garantizados en la toma de decisiones de cuándo un dato tiene que ser obligatorio entregarlo, para qué y por qué y cuándo no. Otro grupo muy importante es precisamente, ve, se me quedó duplicado el principio de veracidad, me disculpan, pero creo que es como uno de los principios que mantengo yo más preocupada en mi cabeza porque mantenemos un montón de bases de datos
con datos, llamémoslo técnicamente sucios o inútiles, con errores, bases de datos con información inexacta. Entonces le decimos Andrés, Andrea. Entonces la persona se cambió, hizo toda su reglamentación para cambiarse el sexo y para cambiarse el nombre y persistimos en decirle, no, yo no lo voy a cambiar porque entonces, ¿cómo hago para reconocerle la historia? No, nosotros tenemos que tener la obligatoriedad de gestionar una base de datos donde podamos mantener la historia de una persona y poder actualizar su dato. De eso se trata también el derecho de transparencia o el principio de transparencia, y es poder decirle a la persona, transparente e idóneamente cómo estamos gestionando sus datos. Si alguien me consulta en qué bases de datos estoy, yo no se las puedo esconder, yo tengo que decirle. Y si me dice, ¿para qué usa esa base de datos? También tengo que contarle. Claro, si me pregunta quiénes más están ahí, ahí sí puedo parar y decir, no, qué pena. Yo le puedo contar a usted en qué base de datos está usted, pero no quiénes más. Entonces, miren que el principio de veracidad que me da la calidad de la información termina potenciando ese principio de transparencia que en algún momento, si la persona ejerce sus derechos, pues podré entonces contestarle idóneamente de qué datos tengo de él. Y los tres principios más importantes que creo yo debieron haber sido los primeros, con todo el respeto del legislador, porque hoy lo estamos viviendo, y son los tres principios que se ven amenazados permanentemente por un incidente de seguridad. Me explico. Este principio de acceso y circulación restringida trae unos mandatos muy importantes. Lo primero es que el tratamiento de datos personales de naturaleza pública, pues reconoce que no deben tener autorización salvo que la ley lo pida, pero sí están diciendo que la información de las personas, segunda premisa que dice, la información de las personas no puede estar disponible en Internet, muy a pesar si tiene o no tiene eh, autorización de tratamiento de datos. No puede estar en Internet. Esto ya tienes que estar abriendo a ustedes en su cerebro un cuestionamiento de decir, bueno, ¿y si no pueden estar en Internet, entonces qué pasa? Porque hoy navegamos muchísima información en Internet. Entonces, realmente el mandato del legislador es, regla general, los datos no están expuestos en Internet, salvo que usted tenga la capacidad técnica para controlarlos. Capacidad técnica para controlarlos. ¿Qué está pasando en este momento? La semana pasada fue impactado el RUES. Hace 4 semanas fue impactado el INVIMA. Fue impactada la DIAN hace 2 semanas. ¿Qué información tienen ellos? ¿Datos de qué? De los ciudadanos o las empresas con las que tienen relación frente al servicio que se presta como Estado. ¿Nosotros hemos sido impactados? Aún no lo sé. Yo esa parte no la conozco, pero imagínense hipotéticamente que fuera impactada nuestra base de datos de inclusión o de educación, que tiene datos de niños, niñas y adolescentes. Sería gravísimo, gravísimo. Ahí tenemos que estar pensando desde una medición de impacto, qué estamos haciendo con la toma de decisiones a nivel tecnológico dentro de nuestra entidad para poder garantizar que realmente la información a la que acceda la gente sea una información restringida, no confidencial, no de reserva, estamos hablando de restricción, es decir, que pueda acceder a él el que legítimamente tenga derecho. Eso se conecta directamente con el principio de seguridad, que cuando hablamos del principio de seguridad estamos hablando específicamente de aquel principio que nos dice a nosotros las informaciones y los datos que usted tenga dentro de la organización va a tener que tenerlos de forma segura. Entonces, por allá la Secretaría de Innovación Digital, ya poniéndonos nosotros en la camisa de la charla, hizo una medición a su nivel de cumplimiento y madurez de la ISO 27001, que es la norma técnica de seguridad de la información. Por allá le dio un diagnóstico del 42% y empezaron a implementar mejoras dentro de la organización para poder fortalecer la seguridad de los datos y de las informaciones. Eso ha hecho que
cada día tengamos mejoras en los sistemas que eviten una adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. ¿En cara de quién? De la Secretaría de Innovación Digital en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. Y el principio de confidencialidad, más allá de nuestros acuerdos de confidencialidad que siempre hemos conocido como abogados, hablar del acuerdo perdón, del principio de confidencialidad es poder reconocer que las informaciones que nosotros gestionamos como distrito o como entidad privada, en esos casos, la tenemos que resguardar. Primero, para que solo la conozca la gente que tiene derecho a ella. Entonces, eso es parte del principio prevalente que siempre hemos entendido o la forma de entender el principio de confidencialidad. Pero es que además nos está diciendo el principio de confidencialidad que nosotros como dueños de las bases de datos y nuestros encargados están en la obligación absoluta de restringir el acceso a la información de quien no tiene ese derecho a hacerlo, de quien no tiene esa posibilidad jurídica o a nivel normativo o contractual de acceder a esa información. Entonces ahí empezó a tomar mucha fuerza aquel documento que ya encuentran ustedes en Insolución que se llama Acuerdo de Protección de Datos, tanto para manejar entre dependencias como para manejar con externos, para poder reconocer que muchas veces vamos a tener relaciones y necesidades de compartirnos bases de datos, pero eso no quiere decir que va a ser de forma irresponsable y que no estamos obligados a hacer esa medición de impacto para saber a quién le voy a transferir una información o a quién se la voy a transmitir, que son formas de compartir los datos y que él no tenga que responderme por la seguridad. Finalmente, acabando el tema de los principios, está el maravilloso principio de responsabilidad demostrada. ¿Qué es el principio de responsabilidad demostrada? Es precisamente el principio que ya venía en el decreto 1377, donde nos está diciendo que toda la información tiene que ser capaz de demostrarse, es decir, tiene que ser capaz de documentar todos sus procesos de buena gestión en tratamiento de datos. ¿Por qué lo titulé adrede responsabilidad reforzada? Pues porque cuando hablamos de la responsabilidad demostrada, ya hoy no nos podemos quedar única y exclusivamente en la documentación. No nos podemos quedar en la simple política, los simples documentos en Insolución y el manual interno. Ya tenemos que hacerle caso a ese mandato que nos trajo este mismo principio y que se llama responsabilidad reforzada y es precisamente el numeral cuarto, me voy a permitir leerlo, y es riesgos potenciales que el referido tratamiento pueda causar sobre los derechos de los titulares. Riesgos potenciales que el referido tratamiento pueda causar sobre los titulares. Eso quiere decir que las personas no solo tienen la obligación de suministrar, primer párrafo, después de los numerales, de suministrar la descripción de los procedimientos en la recolección de los datos, sino además explicar la gestión del riesgo frente a los datos y también explicar cómo y cuándo se implementaron efectivamente las medidas de seguridad apropiadas para los datos. Esos, ese numeral cuarto y esos dos párrafos finales son precisamente el principio de responsabilidad reforzada que nos está trayendo a colación auditoría. Nos está trayendo a colación seguridad informática, que son todas las buenas herramientas que nos está trayendo a colación seguridad de la información, que es todo el esquema de ISO 27001. Desde esa perspectiva, la medición de impacto, que se vuelve un instrumento técnico, vuelve a tomar mayor fuerza. Recuerden que estamos en un proceso creciente de poder transformar esto, no solo filosóficamente qué significa el dato, que así empezamos desde esa reflexión del derecho humano, sino administrativamente, procedimentalmente y técnicamente, yo cómo lo puedo garantizar. Ahora, entender entonces esta responsabilidad reforzada nos hace mirar escenarios recientes, como les decía yo ahora. Miren, yo creo que van a tener, más bien me va a permitir leer qué dice el aviso. Dice,
Informamos que cibercriminales están enviando correos electrónicos haciendo pasar por notificaciones del RUES. Aclaramos que la página web del RUES no envía correos electrónicos personalizados ni pide ingresar al link o descargar archivos para validar datos relacionados con el registro mercantil. Recomendamos a los usuarios abstenerse de abrir algún correo sospechoso, link o archivo adjunto desconocido, ya que puede tratarse de una práctica usada por fines delictivos. Esto yo lo pongo como una pregunta. ¿Será una debida diligencia? Algunos pueden decir no, yo les digo sí. Eso es parte del principio de responsabilidad reforzada. Eso es parte de la medición de impacto. ¿Yo cómo puedo actuar de forma rápida a poner este tipo de letreros? Cuando yo me he medido inicialmente y sé qué es lo que me pasa técnicamente, tengo cómo reaccionar de forma rápida ante un incidente y contener el incidente y evitar su propagación. Pero si nunca me he hecho una medición, nunca voy a conocer cuáles son mis riesgos. Ahora sí, entonces, ¿de qué se trata la medición de impacto? La medición de impacto es la posibilidad que tenemos todas las personas cuando hacemos tratamiento de datos en cualquier estrategia para tener las acciones preventivas necesarias que nos permitan identificar, evaluar y tratar los riesgos. Identificar, evaluar y tratar los riesgos. En esa medición de impacto, entonces, debemos considerar que es una forma metodológica o llámese herramienta preventiva para aplicar a toda estrategia previo a la salida en vivo, previo a la salida en vivo. Si vamos a crear una app, si vamos a crear una página web, antes del día cero, antes de darle clic en ese día cero, hágale toda una medición de impacto. Conózcala, entiéndela, evalúela y si realmente cumple con todos los estándares de protección de datos, de seguridad de la información y tiene un alto nivel de madurez en la gestión del riesgo, oprima el botón del día cero, pero no lo haga en su fase de construcción. Lo haces antes de salir, porque en la fase de construcción pueden pasar muchas cosas. A usted le dicen, sí, yo lo hice así, ya lo ajustamos y al final, cuando sale, no ajustaron absolutamente nada. Entonces ahí, esa toma de decisiones cuando se hace en el camino, lo que termina siendo es una toma de decisión equivocada. Cuando se hace antes del día cero para sacar en vivo el proyecto, pues entonces estamos haciendo una buena gestión. Una buena gestión de evaluar efectivamente para poder identificar si estamos fallando o realmente estamos cumpliendo, evaluar y identificar efectivamente si cumplimos o no con un tema de protección de datos. Esto implica entonces que al realizar los instrumentos que ahorita les voy a socializar, frente a la medición de impacto, estamos haciendo una descripción detallada y sistemática de la estrategia. ¿Qué significa esto? Pues que estamos conociendo el ciclo de vida del dato. Ya lo vamos a ver como, con un ejemplo. Estamos conociendo cuándo nace, cuándo se desarrolla el uso del dato y cuándo muere. Cuando eso no lo hacemos así, ahí ya estamos teniendo problemas porque no estamos conociendo la dimensión del ejercicio que se tiene que hacer con los datos y menos vamos a conocer o a dimensionar la necesidad y la proporcionalidad de usar esos datos y de la permanencia de los datos y menos, a su vez, en una gestión de riesgos vamos a tener la asertividad de poder decir que realmente estamos midiéndonos y sabiendo tomar decisiones, no desde la pasión, no desde las vísceras, sino desde la verdadera gestión del riesgo que nos pueda evitar o no una materialización para que termine la entidad tristemente en la base de datos pública de la SIC, en la base de datos pública de Procuraduría como una entidad comprometida en una investigación, bien sea ella directamente o a través de un funcionario. Esta medición de impacto se plantea en Colombia con una filosofía de prevención y esa prevención, reitero, no es solo colombiana. Es un asunto que ha venido como espejo del marco común europeo, ya les voy a mostrar,
Pero lo que quiero asentar aquí es que esa prevención mm, debería de ser el ADN de toda estrategia. Porque cuando yo me prevengo, fácilmente le estoy dificultando a ese tercero que quizás quiera hacer una explotación indebida de los datos, que materialice su explotación indebida. ¿Esto qué significa? Estamos haciendo, estamos trasladando esa protección del dato desde la corrección de los errores a trasladarlo a la prevención de la buena gestión del dato. En el marco común europeo se tomó un modelo que tiene 7 componentes. Tiene el componente descriptivo de cómo se va a usar el dato, ciclo de vida. El componente de análisis, si lo necesitamos o no. El mapa del ciclo de vida del dato con el borrado seguro de la información, el mapa de la gestión del riesgo, el mapa de las normas que se tienen que cumplir. Entonces a esto ya le tenemos que involucrar compliance, ¿cierto? Que es un estándar ISO. Ese estándar ISO en Colombia sí ha hecho, digamos, impacto, pero no como ha hecho en la Unión Europea, y por eso a veces no se toma como cierto, pero realmente todas las organizaciones, hasta públicas, creería yo, deberían de estar hoy midiendo su nivel de cumplimiento a nivel normativo y establecer también una estructura de compliance, así la norma no los exija, porque nosotros de alguna manera como entidad deberíamos de estar midiendo qué tanto lavado de activos estamos recopilando a través del recaudo de impuestos. Es que ¿qué es compliance? Pues discúlpeme que de pronto estoy hablando de un término que no conocemos mucho. ¿Qué es compliance? Es un estándar internacional en el marco de las normas técnicas de buenas prácticas de cumplimiento que se dedica, entre otras cosas, a analizar tu institución y establecerte un marco de maduración y cumplimiento en todas las normas que tiene que cumplir usted en su sector, pero orientadas a lavado de activos, a financiación del terrorismo, a que no tengas plagio, entonces todo el tema de derechos de autor. em, Al nivel de cumplimiento en riesgos, al nivel de cumplimiento en protección de datos, en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero tiene ese gran componente de lavado de activos de financiación del terrorismo que dentro de un marco de protección de datos genera una base de datos que tenemos que detectar, que tenemos que gestionar, que incluso en la consulta estamos haciendo una transferencia de la información porque tenemos que buscar en listas restrictivas y esas listas restrictivas están por fuera de el territorio colombiano a nivel de servidores. Entonces estamos transfiriendo la información a un tercero y con ese tercero tenemos esa relación para que no rebote si esa persona es o no está en listas negras de lavado de activos. ¿Qué otro sector en el marco común europeo es muy fuerte? Miren, en el marco común europeo también tenemos la autoridad de reglamentación, como nosotros tenemos la SIC, y el tema de consultas, reclamos, el tema de sanciones y de investigaciones es bastante fuerte y desde la medición de impacto se tiene que tener como componente de análisis para saber si una estrategia sale en vivo, el hecho de que una sanción exista. Hoy por hoy, las personas le suelen decir a usted lo siguiente: ¿yo por qué tengo que poner un aviso de privacidad en mis facturas si Home Center no la tiene? Y uno le dice, porque Home Center ha sido sancionado, tome, le comparto la sanción. Entonces usted ya mirará si hace una buena práctica, que se lo está diciendo la medición de impacto que haga una buena práctica, o si quiere repetir la práctica de los demás que ha sido sancionado. Ay, pero ¿por qué Bancolombia no hace eso? Yo le mando las 3 sanciones de Bancolombia. Ah, es que el BBVA no lo hace. Yo le mando las 2 sanciones del BBVA. No, pero es que Rappi tampoco. Le mando las 4 de Rappi. Nosotros, en una buena gestión de medición de impacto, lo primero que tenemos que hacer es conocer las sanciones y no medirnos con esas sanciones.
porque ahí no hay una debida diligencia. La debida diligencia está es precisamente en no hacer lo que han hecho los que están en zona de incumplimiento y han sido sancionados. Y finalmente, ¿qué hace el marco común europeo? Algo que aquí no hemos puesto obligatorio. Cuando digo no hemos puesto obligatorio, no es que no exista la norma, es que desde la conciencia en nuestra mente no está obligatorio. Y es el oficial de datos. Es dependiendo de la entidad si tiene o no tiene conciencia. Y el oficial de datos no tiene que ser una persona, puede ser un comité, puede ser un grupo interdisciplinar que esté ahí involucrado en la buena gestión del dato, puede ser una persona con unas funciones, dependiendo de lo grande de la entidad. Realmente nosotros tenemos que tener ese área o ese oficial de datos que pueda liderar y que esto no sea inamovible, que permanentemente esté en mejora y en evolución y se crea una nueva tecnología y la vamos a implementar en nuestro hacer, venga entonces oficial de datos, hágala leer. ¿Cuál es la razón? Ahora sí volvamos a nuestro esquema colombiano. En nuestro esquema colombiano, como responsables de las bases de datos, me permito leer esta parte, tenemos unos deberes como responsables y dice solicitar y conservar las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización. Está bien. Y dice por acá, conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Qué nos están diciendo? Que yo como dueño de una base de datos, sí o sí, tengo que tener un oficial de datos para que ese oficial de datos sí o sí sea capaz de hacer esa medición de impacto y poner en alerta a la institución para que esa institución, a través de los roles y responsabilidades de las personas, de ese comité, de esa área, a quien le quieran poner la responsabilidad de protección de datos, sea preventivo, no correctivo, pueda hacer el análisis, puedan hacer una buena gestión, puedan usar los datos, pero sí para las cosas que son. No que tenga que haber una discusión jurídica tratando de entrar en raciocinio a las personas para que se le pueda decir, oiga, es que recuerde que es que esos datos son para esta finalidad y no para esta, usted no puede mezclar, si mezcla está violando el dato. Eso normalmente lo vamos a ver en las prácticas indebidas de los responsables de las bases de datos. Pero ahí no se agota este tema de la responsabilidad. En el decreto reglamentario 1074 que unificó el decreto 1377 porque lo incluyó y también el 886, que es el tema de inventarios y registro, dijo, venga, yo como como decreto reglamentario, le voy a poner un tinte adicional a toda esta discusión. Me voy a devolver un poquito perdón, a esta discusión, que es la parte de medición de impacto. Y le voy a decir, recuerde que todos los datos tienen una vida útil. Entonces, ahora sí, me voy más adelante. Pues, y que además, la Unión Europea lo cumplió, porque solo en la parte de ciclo de vida, riesgos y cumplimiento, ya la Unión Europea sabe que le puede exigir temporalidad en el uso de los datos y que excepcionalmente sean a perpetuidad por la naturaleza del dato, porque de resto tienen que ser temporales. Entonces, ¿qué dijo? El decreto 1377, que es el reglamentario de la 1581, todos los datos deben ser administrados de forma razonable, en el tiempo razonable, es decir, que haya una verdadera justificación y que esa justificación esté trazada con algo que se llama supresión. Quiere decir, si los datos ya no se necesitan, obligatoriamente se tengan que suprimir. Nosotros ya vivimos una experiencia muy interesante. Medellín me cuida, una base de datos de cara a caracterizar a las personas de cara al COVID. ¿Qué dijo el Ministerio de Salud con la Superintendencia de Industria y Comercio? Todas las bases de datos que hayan sido creadas en el marco de la pandemia, sí o sí, una vez termine el estado de emergencia sanitaria, tienen que eliminarse.
Por tanto, todas las instituciones, incluyendo el Estado, ya debieron haber procedido a su borrado seguro, porque hay una limitación del dato. ¿Quién se lo mapea? ¿Quién le dice a usted si realmente tiene o no que borrarlo? Desde un ejercicio de medición de impacto, cuando tienes que analizar, perdón, me devuelvo, tienes que analizar el nivel de cumplimiento, es decir, tienes que hacer una supervisión y revisión de el uso del dato, la pertinencia en el uso del dato para posteriormente quizás borrarlo, quizás, y aquí nos lo dice, ¿cierto? Quizás borrarlo porque así se necesita, pues ya tú tengas la posibilidad de hacer todo el trámite precisamente para poder hablar, digamos, más que hablar es darle cumplimiento a este aspecto normativo. Ahora sí, primera fase metodológica. Tengo que crear un grupo interdisciplinar que me permita, perdón, yo les hago con el puntero, que me permita, no, este no me sirve. Perdónenme, yo hago esto con marcador de resalto, que me permita establecer quién es el responsable del tratamiento del dato dentro de la organización, poder decir quién es el oficial de datos, vea ya, el responsable se me había ido, establecer si en la cadena del uso del dato tengo encargados, es decir, terceros intervinientes, otros NIT, y además establecer mi grupo interdisciplinar. ¿Para qué? Para decir quién va a realizar la tarea de la medición de impacto, quién la va a supervisar, quién va a ser la fuente de consulta para otorgar la información frente a esa estrategia y quién va a ser la persona, al final de cuentas, informada de lo que va a ser la medición de impacto. ¿En qué etapas? En estas tres etapas importantes. Primero, estableciendo el contexto del nuevo tratamiento, es decir, una nueva estrategia, plan, proyecto, programa o modificación de la que existe. Tenemos que hacer esta definición de la vida del dato. Luego establecer la necesidad y la proporcionalidad para meternos ya con riesgos. En esos riesgos tenemos que establecer las amenazas, la evaluación del riesgo, es decir, dónde está la matriz de riesgos frente a protección de datos en todas nuestras estrategias. Hay que tenerla. Hay que identificarla y ya esa evaluación de riesgos pues nos tiene que decir cómo se van a tratar. Entonces, si yo tengo un operador y ese operador tiene unos contratistas, les voy a contar algo una estrategia en la que participamos como Secretaría General, que es un tema de caracterización. Entonces, hicimos el ejercicio del ciclo de vida del dato y nos dimos cuenta que las personas que van a estar en la pantalla alimentando la información son contratistas vinculados a la alcaldía, pues al distrito directamente. Y van a ser otros que están a través de operadores. ¿Cómo hicimos para cerrar las brechas de riesgo? Venga, usted, la persona, cuando, perdón, usted con ese aplicativo, cuando la persona es de un operador, cuando entre al aplicativo, antes de poder entrar ya tiene que estar configurado su perfil. Entra la persona al aplicativo y tiene que tener un dato de validación para que ese formulario que ya lo está reconociendo, él confirme si realmente él es él. Fuera de eso, nos tiene que autorizar su tratamiento de datos. Y finalmente, adivinen qué, lo estamos poniendo a firmar un acuerdo de protección de datos con el operador. Entonces, él confirma ese acuerdo de protección de datos con el operador y el operador con el distrito. ¿Qué hicimos? Cerramos jurídicamente la brecha de un posible riesgo desprotegido. Si se materializa una fuga, el distrito tendrá cómo ir contra el operador y el operador contra su contratista. Y así vamos a tener una posibilidad de asegurarnos jurídicamente. Cuando hicimos esa estructuración y hicieron todo ese formulario y hemos estado pues acompañando como en la validación de que realmente se cumpla, entonces ahí hicimos, venga, bueno, entonces vamos a mirar si realmente hay. ¿Qué pasa si hay una fuga? ¿Qué pasa si no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Al final, lo que hicieron fue una conclusión favorable. Se puede hacer ese tratamiento del dato y podemos hacer esa operación. Entonces ya van a salir en vivo con ese proceso de caracterización. ¿Por qué? Porque ya le hicieron la medición.
Ustedes dirán, pero ¿de qué medición me están hablando? Esto es sencillo. Miren, la medición es esta. Ya tenemos el grupo interdisciplinar. Ahora vamos a seguir con cómo vivimos con el dato. Entonces hay, digamos, 5 escenarios importantes. Está cómo se van a capturar, cómo se almacenan, cómo van a ser usados, si van a ser transferidos y su etapa de borrado. Quiere decir, ¿cómo le recolectamos los datos al titular? Ahí fue un formulario de registro. Entonces miramos que el formulario de registro cumpliera los principios de legalidad, finalidad, libertad, frente a los datos que nos pudiera garantizar que los datos fueran idóneos y no hubiesen datos errados. Identificamos que el distrito era el responsable en esa recolección, pero que eventualmente el encargado iba a gestionar con sus contratistas este formulario. Entonces ahí, ¿qué pasa con ese responsable? Que también maneja el formulario, identifica que el almacenamiento de los datos temporalmente va a estar ¿dónde? En el encargado, pero debe trasladarse al distrito. ¿En qué estamos en este momento? Y por eso no ha salido en vivo esa estrategia de que realmente los datos siempre queden conservados en un servidor del distrito. Y aquí sí cerramos de forma técnica muchas fuentes de riesgo, porque cuando la base de datos queda en el operador, pues tenemos la fuente de riesgo del operador, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos todo este análisis, hicimos los requerimientos, perdón, que ahí quedó horrible eso. Bueno, no supe cómo borrarlo. Realmente no supe cómo borrar eso ahí. Entonces hicimos todo este análisis y nos dimos cuenta que acá había una necesidad de que la conservación sea directamente en el distrito y yo creo, o ya lo hicieron o están en ese proceso de consolidación. Esta matriz de ciclo de vida del dato se vuelve texto, ya no solo es gráfica, ya no es solo este mapa mental, sino que se vuelve texto. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a explicar cómo manejamos los sistemas, qué tipo de sistemas tenemos ahí operando en esa, si es un Excel, entonces de quién es la licencia, si es un formulario Informs, de quién es la licencia, para que no nos encontremos con la sorpresa, que a veces nos encontramos que tenemos estrategias donde la información se transfiere a través de correos electrónicos personales. Los formularios para recolección de datos es a través de correos personales. Eso nos empezó a pasar muy al principio en que yo llegué, ¿cierto? Ya creo que no está pasando, creo. Y esa es una de las primeras alertas que hizo la Secretaría General, diciéndole a las otras dependencias, por favor, los contratistas o los operadores tienen que tener la unificación, pero en la información es del distrito, no del operador. Eso hay que solucionarlo, hay que ampliar entonces las cuentas institucionales para que realmente quede la información en el distrito. Yo creo que hoy sí tengo muy mala puntería en esta señalización y me disculpan, estoy como malita con mi manito. Y fuera de eso, empezamos a establecer esos operadores como encargados y les empezaron a pedir que las políticas de procesamiento de datos y de seguridad y privacidad que tienen las entidades para poderlas leer y para poder decirle al DAP, vean esta estrategia que se va a crear esta base de datos, registra estos encargados, porque no estamos pudiendo tener control. Eso es otra oportunidad de mejora que tenemos como distrito, que ya se identificó en las diferentes mesas técnicas. Tenemos Creo que tenemos más encargados de los que efectivamente están registrados en el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Y por qué? Porque nuestras estrategias no han estado mediadas por una medición de impacto. Estos instrumentos no han sido todavía implementados, sino que lo hacemos manualmente y a veces se nos olvidan ciertas cositas en el proceso del dato. Y como somos entidad pública, a veces, pues digamos que el riesgo de ser investigados y sancionados puede llegar a ser mínimo. Lo que yo sí les digo es que no deberíamos de pensar desde esa perspectiva, sino siempre implementar este tipo de ejercicios de análisis previo para que nunca seamos investigados y si somos investigados, pues no nos vayan a abrir una investigación sanción. Otro paso diferente al ciclo de vida del dato que implica es cómo se comporta el dato hasta que se muere, es decir, hasta que tiene borrado seguro, es la parte de legitimación y justificación del uso del dato.
Como pueden ver ustedes, hay que hacer un análisis, hay que saber si legalmente yo tengo la posibilidad de recolectar bases de datos o no. En algunas estrategias, cuando se van a compartir datos, yo les digo, venga, ¿usted para qué va a usar el dato? Ah, no, es que necesito hacer estadística. Bueno, ¿y para qué lo necesita individualizado? No lo necesita anonimizado. Ah, claro, yo hago análisis anonimizado. Entonces le digo a la otra dependencia, entonces usted le va a pasar las variables anonimizadas. No le va a pasar las bases de datos, perdón, la base de datos con datos em, expuestos o individualizados los sujetos. No, anonimícelo, firme el acuerdo de protección de datos entre dependencias y simplemente, señor dependencia destinataria de la base de datos, díganos qué variables va a someter a analítica y señor originador de la base de datos, es decir, dependencia originadora de su base de datos, elimine, es decir, genere una copia, elimine las variables que individualizan los sujetos y ya estás transfiriendo una información que cumple los fines de la Secretaría de Destino o la dependencia de destino de la base de datos y no estás violando datos porque no estás haciendo uso indebido. Ahí, ese tipo de ejercicios de legitimación y justificación es lo que tenemos que hacer en una mesa de trabajo cuando estamos hablando de que algo involucre una base de datos, ¿cierto? Analizar qué tanto se necesita y por qué se necesita y cuáles variables. Entonces llevamos también 2 años y medio de haber propuesto y ya se está usando, y eso debemos celebrarlo porque es un logro de la Secretaría General, que en las diferentes dependencias ya nos alzan la mano y nos dicen cómo es que se caracteriza la base de datos para poder entender si hay justificación normativa, si hay justificación desde el plan de desarrollo, que también es norma, pues, si hay justificación desde algún proyecto, plano, programa que no tenga una norma en sí. Entonces se le pasa algo que hemos llamado tabloide, ¿cierto? Y en ese tabloide hacen una caracterización de la base de datos y determinan si la pueden usar, si la pueden circular, si la pueden almacenar o qué pueden hacer con ella. Además, si está o no registrada. También para hacer control de cuántas bases de datos tenemos versus cuántas están registradas, porque obligatoriamente por decreto 886 que reguló la 1581 y el posterior decreto 90, nosotros tenemos que registrar todas nuestras bases de datos. Finalmente, en este panel de análisis de necesidad y proporcionalidad, pues entonces ahí ya decimos en esta descripción que tiene que ver con el análisis y la proporcionalidad, hacemos una descripción del por qué necesitamos esto y miramos a qué principio se ancla. Y luego de mirar a qué principio se ancla, uno ya diría si lo cumple o no lo cumple. Si lo cumple, pues está bien. Si no lo cumple, ¿por qué no estoy cumpliendo el principio de necesidad, de libertad, de proporcionalidad? Entonces, hagamos un ejemplo, como ahora lo decíamos. La Secretaría, a ver, ¿cuál digo yo? Por ejemplo, en la Secretaría en la dependencia de gestión humana tienen que tener la base de datos de todos los vinculados. Nadie puede decir que no pueden tener su dato en esa dependencia, porque entonces cómo lo individualizan y cómo le pagan. No hay cómo. Como hablábamos ahorita de la Secretaría de Hacienda. Entonces, digamos que vamos a crear un formulario donde todas las personas vinculadas se van a registrar y van a actualizar sus datos. Entonces, ¿ese formulario para qué es? Pues por el volumen de información, sería más fácil procesar la información a través de un formulario, solo va a ser utilizado de forma interna, va a estar en licencia de la alcaldía y el que la va a usar es el destinatario directo de caracterizar a todos los vinculados. Ahí ya buscamos la justificación y la legitimación. Entonces ahí a eso le anclamos el principio de finalidad. ¿Lo cumplimos? Sí. ¿Por qué? Pues porque la finalidad tiene que ver con la vinculación y tiene que ver con la caracterización de las personas que están en carácter de vinculados, porque hay otros que son contratistas. Entonces tenemos diferentes responsabilidades frente a todos y diferente responsabilidad y obligación del parte del distrito hacia estas personas vinculadas o contratistas. Eso te está diciendo que aquí, en este instrumento, vas a consignar las razones jurídicamente relevantes
que hacen que tengas que utilizar un formulario para actualizar los datos de los vinculados, como por poner ese pequeño ejemplo. Finalmente, y ya vamos terminando, em, tenemos la parte de análisis de las amenazas, porque claro, los datos pueden verse violentados y si pueden verse violentados, necesariamente tenemos que conocer cuáles son las amenazas que van a materializar los riesgos. Otro escenario que hay que involucrar acá. Hay que crear un instrumento que nos permita coger todas las obligaciones que nos trae de mandato la ley 1581 más el decreto 1074 que, em, que unifica el decreto 1377, el 886. Recuerden, 1377, documentación, políticas, tratamiento de datos a nivel internacional. Principio de responsabilidad demostrada y reforzada. 886, inventario de la base de datos, registro de una base de datos, actualización. Ellas se unieron en el 1074. Entonces uno hace todo un análisis normativo y empieza a identificar todas las obligaciones que tiene que tener un responsable y un encargado frente a un dato. Los lista y empieza a calificarlos, si usted los cumple, qué nivel de riesgo es, alto, medio, bajo, si te puede afectar o no jurídicamente, a nivel reputacional, a nivel financiero, a nivel moral y finalmente te tienes que medir frente a qué impacto genera en tu organización, si es un impacto leve, medio, alto, severo. Entonces, ese impacto severo, ¿qué tanta probabilidad tiene de que ocurra? Miren, tipo de daño que me va a generar. Este amarillito no se ve aquí en este naranja. El impacto que va a generar, la probabilidad de ocurrencia y la medida de control. Aquí me estoy analizando. Y si, por ejemplo, cogiéramos una primera amenaza, tiene políticas internas efectivas para la gestión de los datos, resulta que nuestro manual hipotéticamente está desactualizado. Entonces, en nuestro manual no dice nada frente a la protección, frente a una medición de impacto. Esto se nos está volviendo un impacto alto. Y en ese impacto alto, esa calificación alta, nos va a generar una probabilidad de ocurrencia alta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una reglamentación interna, precisamente todos los días se puede estar materializando la violación del dato y ni siquiera me estoy dando cuenta. Esa probabilidad de ocurrencia va a tener que tener una medida de control y le van a decir a la Secretaría de Innovación Digital, señores Secretaría de Innovación, cumpla con su papel. Usted tiene que estar gestionando el sistema de protección de datos. Busque apoyo en la Secretaría General para que le ayude a direccionamiento jurídico y busque apoyo en el DAP para todo el tema de registro, pero hágalo porque no lo está haciendo y eso es una medida de control. De alguna manera, auditoría, es decir, la dependencia de evaluación y control, ya lo hizo con la gran auditoría que hizo el año pasado y requiriéndole a las dependencias, pues como las mejoras. Sin embargo, allí nunca se tocó el tema de medición de impacto, pues porque no era de recibo en ese momento para esa dependencia. Hoy ustedes están aprendiendo este instrumento para poder decir, bueno, si esto se hace antes y va a salir una estrategia en vivo, yo tengo cómo contener la materialización de un riesgo. De eso se trata la parte de plan de implementación y seguimiento, ¿cierto? Venga, yo tengo amenazas que se materializan, ¿cuáles pueden ser las soluciones a esas amenazas? Y fuera de eso, entonces, vamos a poner un plan de implementación y de seguimiento. Ayer, por ejemplo, hice algo con el DAP y perdón, con la Secretaría de Suministros y Servicios directamente. Y es que ayer me contaban que ellos tienen una base de datos de los conductores de servicio público, pero se me olvidó, ¿destinados a qué? Y hace mucho tiempo la tienen y tienen unos contratos. Entonces, de todas las charlas que les hemos dado desde la Secretaría General, a ellos les quedó calando. Venga, nosotros tenemos esa base de datos, pero no tenemos tratamiento de datos con ninguno, ni tampoco tenemos acuerdo de protección de datos con la entidad, con la persona jurídica que los agrupa.
Entonces ayer precisamente estaban ellos, listo, vamos a hacer la oportunidad de mejora, porque no lo tenemos, pero venga, lo vamos a mejorar y vamos a hacer ese plan de implementación con todas las personas que tenemos esa relación y le vamos a hacer seguimiento para que realmente, efectivamente, antes del 31 de diciembre eso esté firmado, legalizado y dentro de nuestro sistema documental. De eso se trató, solucionaron, no sabían que eso se hacía así y ya hoy lo pueden estar implementando en sus diferentes estrategias activas. Quiere decir entonces, para ya concluir, que cuando nosotros estamos hablando de tratamiento de datos y los estamos analizando de forma efectiva, estamos haciendo como antes de sacar una estrategia, estamos viviendo la estrategia y sabiendo qué se puede materializar en el camino para poder corregir previamente lo que se pueda corregir desde el principio y lo que no se logre detectar, poderlo contener para que no viole los datos o no se vaya a propagar ese riesgo que te constituye un siniestro y que pocas veces vamos a tener una aseguradora que pague indemnizaciones por nosotros, pero muchas veces vamos a tener reclamos de nuestros titulares ahí involucrados en las bases de datos. Por eso, esta es la hora de que las diferentes dependencias que manejan o que hemos tocado y que hemos llamado a referencia en esta charla se unan. De ahí la importancia del Comité de Protección de Datos en la organización y que no sea un comité que se una a ninguno, que sea un comité independiente, que es como la consigna que hemos venido sugiriendo desde la Secretaría General para que tengan personas representantes de las diferentes áreas y se puedan hacer este tipo de ejercicios de forma efectiva. ¿De cara a qué? De cara a que sería la única forma en que ante una investigación de Procuraduría y la SIC, a nosotros, en vez de regañarnos, nos feliciten y nos digan, hicieron las cosas bien. Y se midieron desde antes y supieron que la gestión de los datos conlleva una responsabilidad grande de poder garantizar, me encanta esta frasecita que les pongo acá, poder garantizar derechos y libertades de los titulares, poder garantizar esos derechos humanos sin desconocer que podemos innovar todo lo que queramos, pero venga, pensemos primero que esto es un tema que va a gestionar los datos de la gente, no solo su necesidad de tecnificación o de automatización, sino que recuerde que usted está viviendo de un derecho fundamental de la gente, está viviendo de los titulares, hágalo lo mejor posible, lo más concienzudo y seguro posible, y que precisamente esa medición de impacto es el que me va a permitir hacer esto. La razón es que estas fases importantes van a implicar esa medición previa, pero también una medición permanente, porque si en algún momento una estrategia, plan, proyecto, programa, que tuvo una medición en algún momento, que salió en vivo, no es que ahí ya va a quedar chuleado y uno le diga, listo, eso ya tiene medición de impacto y salió positivo y vamos en vivo con la estrategia y listo. No, permanentemente hay que estar supervisando si realmente sí se está cumpliendo lo que es, si no hay fuga de información, si no hay acceso y control de terceros que no tengan que ver con la estrategia de forma directa, porque sería la única forma de estarle cumpliendo a la SIC en un plan de supervisión. Mire, ¿y eso cómo se logra? Con auditorías internas. ¿Y eso cómo se logra? Con una capacitación, entrenamiento a cada persona que esté involucrada a esa estrategia. ¿Y eso cómo se logra? Con el verdadero monitoreo de nuestros programas. Monitoreo que nos permita hacer evaluaciones continuas y establecer, digamos, mecanismos de contingencia que nos permitan, permítame, me devuelvo, en el momento en que una estrategia varíe por alguna razón, quiere decir que hay una modificación en el uso del dato, pues deberíamos de hacer ¿qué? Una variación en el riesgo y eso va a implicar entonces que se tenga que hacer una nueva medición de impacto, porque precisamente situar el impacto o la medición de impacto en un estándar antes de salir en vivo y luego evaluar si los datos sí realmente están almacenados donde son o hay una fuente de riesgos de que el que esté
volviendo al tema, al ejemplo de la caracterización, el que se esté logueando no sea el que es, entonces ya no solo pídale un dato numérico, pídale foto, pídale huella, para que garantice que quien está detrás de esa base de datos recolectando esos datos sensibles, tan delicados como son de la población vulnerable, y de la población en situación de calle, por ejemplo, que es parte de los datos que van a recolectar en la caracterización, realmente no se estén vendiendo, circulando irresponsablemente, explotándose económicamente por terceros. Y finalmente, ahora sí, eh, a modo de conclusión, y esto lo extraje de una de las publicaciones que ha sido también reiterada la postura de la SIC, en una sanción, y me permito leer este apartado. La redacción del principio de seguridad tiene un criterio eminentemente preventivo, lo cual obliga a los responsables o encargados a adoptar medidas apropiadas y efectivas para evitar afectaciones a la seguridad de la información de las personas. Cuando a ti te dicen medidas apropiadas y efectivas, eso es un mundo gigante que nos devuelve a esto. Perdón que me devuelva por acá. Yo navego siempre en toda la presentación, que nos devuelve a esto, a la caracterización de estas amenazas técnicas, de poder saber cuáles van a ser las soluciones y cuál va a ser el plan de implementación y cómo voy a hacerle seguimiento. ¿Para qué? Si yo estoy permitiendo que una información se circule con encargados, yo distrito, que se circule con otros operadores, es decir, mis encargados, mínimamente esa información vaya cifrada, mínimamente navegue por canales que son oficiales, esto es correos electrónicos, o que ni siquiera tenga que transferírsela, que le pueda crear un perfil de acceso controlado. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Tenemos que implementarlo. Y en esa implementación, entonces estaríamos garantizando, ahora sí vuelvo a esta parte, lo que la SIC pide. Por favor, haga medidas apropiadas y efectivas. Entienda que así sea una entidad pública o privada, todos tenemos que garantizar el derecho fundamental a las personas a tener sus datos personales en las bases de datos suyas de forma segura, resguardada y confiando de que usted implementa medidas efectivas a nivel humano, físico, administrativo, técnico y dispone todo lo económico para que eso sea así. De eso se trata, compañeros, la medición de impacto. Es un mecanismo de prevención que no solo es en el marco colombiano, sino también en el marco internacional. Muchísimas gracias.